En el año 2014, una estudiante universitaria en Oklahoma descargó una fotografía del Museo del Prado en su ordenador. Buscaba un detalle específico en el panel derecho del Jardín de las Delicias. Lo encontró en la esquina izquierda del cuadro. Un hombre aplastado bajo un laúd colosal, del que solo sobresale la mitad inferior del cuerpo. Las piernas al aire, las nalgas expuestas. Y sobre esas nalgas, trazadas con un pincel fino sobre tabla de roble, unas notas musicales. La estudiante se llamaba Amelia. Decidió transcribirlas a notación moderna. Asumió que la segunda línea del pentagrama equivalía a un do, coherente con los cantos gregorianos de la época. Las tecleó una por una en un secuenciador. Le dio al play. La melodía sonó, limpia, reconocible, con estructura, con fraseo que tenía sentido. Amelia publicó la grabación con el nombre de Canción del Trasero del Infierno, una broma que le añadió 100 años de más a la pintura por error al escribirlo deprisa. La publicación llegó a millones de personas esa misma semana. La melodía que el Bosco había pintado sobre un condenado a principios del siglo XVI sonaba como un canto medieval, alegre, incluso. Esa partitura llevaba ahí 500 años, pintada a plena vista, en una de las obras más estudiadas de la historia del arte. Y nadie, en 5 siglos, la había escuchado. Hay pinturas que guardan sus secretos en los márgenes. El Jardín de las Delicias guarda los suyos en el centro, pintados con la misma precisión que todo lo demás, para quienes supieran mirar. El tríptico del Bosco mide 220 centímetros de alto y casi 4 metros de ancho cuando está completamente abierto. Contiene cientos de figuras humanas de todas las razas, criaturas que no aparecen en ningún bestiario real, arquitecturas que desafían cualquier ley constructiva conocida. Escenas que generación tras generación de investigadores han intentado descifrar sin llegar a un consenso. Desde 1939, el tríptico cuelga en la Sala 56 del Prado de Madrid. Millones de personas lo han contemplado. Cientos de especialistas lo han analizado centímetro a centímetro. La partitura estuvo ahí durante todo ese tiempo, esperando. Y la partitura no era el único mensaje que el Bosco había escondido en esa pintura. Había algo más sistemático debajo. Algo que, si sus contemporáneos lo hubieran identificado con claridad, habría podido tener consecuencias graves para el pintor. Lo que nadie sabía entonces era la profundidad de lo que estaba mirando. Pero esta historia no empieza con el cuadro, empieza con el hombre que lo pintó. Países Bajos, mediados del siglo XV. La ciudad de 's-Hertogenbosch, en el norte de Brabante, era una de las más prósperas de los Países Bajos bajomedievales. Una ciudad de mercado, con una catedral gótica en construcción permanente, con gremios organizados que controlaban cada oficio, con burgueses ricos que encargaban retablos y pinturas para sus capillas privadas. Esa prosperidad tenía un fondo espiritual tenso. Las órdenes religiosas competían entre sí, la teología llenaba los debates de las tabernas y las sacristías por igual, y el miedo al infierno era una realidad cotidiana que el arte tenía la función explícita de mantener viva. En ese ambiente, en una casa junto a la Plaza Mayor, vivía la familia Van Aken, pintores de oficio desde varias generaciones. El abuelo Jan Van Aken había muerto en 1454, y los documentos lo mencionan como pintor activo desde al menos 1430. El padre, Antonis, era pintor. 4 de sus 5 hijos eran pintores. El apellido era una profesión heredada. Hacia 1450 nació en esa misma casa Jeroen Van Aken, 4º hijo de Antonis, sin fecha exacta registrada. Aprendió el oficio desde dentro, como ocurría en todos los talleres familiares de la época. Preparar las tablas de roble con capas sucesivas de yeso y cola animal. Moler pigmentos de tierra, lapislázuli y bermellón. Mezclar aceites con resinas para obtener la consistencia correcta. Observar cómo la capa base captura la luz antes de recibir el óleo. Copiar las composiciones que usaba su padre. Entender qué modelos esperaban los clientes que pagaban.
Durante décadas, Jeroen van Aken no figura en ningún registro importante fuera de su ciudad. Era un aprendiz más en un taller familiar competente, en una ciudad que tenía varios talleres igualmente competentes. Cuando su padre murió, el taller pasó al hermano mayor. Así lo dictaban las normas gremiales sin excepción. Jeroen quedó sin herencia profesional. La respuesta fue silenciosa, pero calculada. Se construyó un nombre propio. Latinizó su nombre de pila. Jeroen se convirtió en Hieronymus. Para el apellido eligió el nombre de su ciudad natal, simplificado, Bosch. En España lo castellanizarían después como el Bosco. Era aproximadamente el año 1480, el mismo año en que obtuvo el título de maestro imprescindible para abrir un taller propio y recibir encargos de forma independiente. Poco después, hacia 1481, se casó con Aleid van Merbene, una mujer de familia acomodada, con patrimonio propio y una red de contactos que el Bosco no habría construido solo en una generación. El matrimonio lo cambió de categoría social de golpe. Pasó a vivir en la zona más cara de 's-Hertogenbosch. Los registros fiscales de la ciudad indican que pagaba uno de los tributos más altos de su calle, lo que señala unos ingresos considerables. En 1486, los registros municipales lo citan por primera vez con el nombre artístico con el que lo conocemos. El documento lo llama Insignis Pictor, pintor distinguido. En 1488, ingresó en la Hermandad de Nuestra Señora, una cofradía religiosa con unos 40 miembros de peso en la ciudad, nobles, clérigos, mercaderes con influencia. La esposa del Bosco ya era miembro antes de que él entrara. La organización tenía presencia en toda Europa, con 7.000 miembros externos repartidos por el continente. No era solo una asociación local de devotos de la Virgen. Tenía una biblioteca. Celebraba debates teológicos en los espacios privados de la Catedral de San Juan. Reunía a personas que habían leído textos que la mayoría de la población ni siquiera sabía que existían. El Bosco estuvo en esa biblioteca. Participó en esos debates, y lo que leyó allí dejó una huella que sus pinturas no supieron disimular del todo. Sus clientes eran burgueses, clérigos y nobles de toda Europa. Felipe el Hermoso, archiduque de Austria y señor de los Países Bajos, le encargó una tabla. Hacia los años 1500, las colecciones privadas de Venecia ya tenían obras suyas. Vivió bien, cobró bien. Nunca fue juzgado por ningún tribunal eclesiástico. Y mientras tanto, mientras otros pintores flamencos de su generación perfeccionaban el retrato de la burguesía próspera, el interior doméstico bien ordenado, la Virgen con el niño ante un paisaje reconocible, el Bosco pintaba otra cosa. Pintaba demonios con cabeza de pez, criaturas que mezclan partes de animales distintos en combinaciones imposibles, seres humanos que emergen de huevos o duermen dentro de flores gigantes. Infiernos más detallados y más específicamente imaginados que los de cualquier otro artista de su generación, con una inventiva formal que no tenía precedentes claros en la pintura del norte de Europa. El Bosco murió el 9 de agosto de 1516. La Hermandad de Nuestra Señora anotó ese día el fallecimiento de un miembro ilustre, sin escándalo, sin ningún proceso inquisitorial, con todos los sacramentos. Pero sus pinturas son otra cosa. Para entender lo que el Bosco enterró en el Jardín de las Delicias, hay que entender en qué Europa vivía. El siglo XV era un continente bajo una presión que la historia tiende a resumir como Inquisición, aunque el fenómeno era más amplio que el miedo a la hoguera. Detrás de eso estaba el peso de una ortodoxia que se aplicaba con desigual rigor según el lugar, la familia y los contactos. En los márgenes del mundo oficial, sobrevivían grupos heterodoxos de todo tipo. Los adamitas, que seguían una doctrina que proclamaba la posibilidad de recuperar la pureza original de Adán anterior al pecado, llevaban siglos reapareciendo en distintos lugares de Europa bajo nombres distintos. Los hermanos y hermanas del espíritu libre, con presencia activa en los Países Bajos y el centro de Europa, sostenían que el alma que alcanzaba cierto estado de gracia quedaba libre de la ley moral ordinaria.
Cuando se los encontraba y condenaba, ardían, pero sobrevivían en los márgenes porque sabían disimularse. La alquimia era un caso distinto. No era clandestina del todo, pero tampoco era respetable en los círculos eclesiásticos más estrictos. Era un saber de élite, practicado en privado, por personas con suficiente posición para permitirse el riesgo y la discreción. Felipe II es el ejemplo más revelador. El hombre más visible de la contrarreforma europea, defensor público de la ortodoxia católica, coleccionaba textos alquímicos en privado. Los documentos de su secretario Pedro de Hoyo registran intercambios de información entre el monarca y practicantes de la alquimia. Felipe II no perseguía a los alquimistas que eran útiles. Les construyó una torre en el Escorial, conocida como la Torre de la Botica, donde experimentar bajo su supervisión directa. Un rey que firmaba órdenes de persecución inquisitorial en público y leía alquimia en privado. Era el equilibrio posible en ese siglo. En ese contexto pintaba el Bosco, y lo que pintaba desconcertaba a quienes lo veían por primera vez. El primer texto conocido sobre el Jardín de las Delicias lo escribió Antonio de Beatis, un clérigo italiano que acompañaba al cardenal Luis de Aragón en su visita al palacio de Enrique III de Nassau en Bruselas, en el año 1517. Beatis describió las tablas como figuras tan amenas y fantásticas que a quien no las hubiera visto le sería imposible describirlas con palabras propias. No mencionó herejía. No mencionó escándalo, solo la imposibilidad de nombrar lo que había visto. Un siglo después de la muerte del Bosco, el padre José de Sigüenza, consejero de Felipe II y bibliotecario del monasterio de El Escorial, tuvo que defender al pintor ante las acusaciones que circulaban por los salones de la corte. Su defensa fue directa. Si el rey más devoto de Europa tenía esas pinturas en sus habitaciones privadas, nadie podía llamarlas heréticas. Para Sigüenza, el tríptico era una sátira pintada de los pecados y desvaríos de los hombres. Francisco de Quevedo, que también conoció la obra del Bosco, lo describió de otra manera. Lo llamó un descreído que pintaba imágenes lascivas. Dos lecturas, las mismas tablas. El debate lleva 400 años sin cerrarse. Cuando el tríptico está cerrado, lo primero que ve el espectador es una esfera de cristal. Dentro de la esfera, la tierra, sin sol ni luna. Solo grises, blancos, negros. En grisalla, la técnica que los pintores flamencos reservaban para simular el efecto del relieve escultórico. En la esquina superior derecha, una figura diminuta sostiene un libro en las manos. Es Dios Padre en el tercer día de la creación, el momento en que las aguas se separan de la tierra por primera vez, antes de que exista la luz solar, antes de que haya animales, antes de que empiece el error. Dos inscripciones en latín, tomadas de los Salmos, acompañan la imagen. La primera, lo dijo, y todo fue hecho. La segunda, lo ordenó, y todo fue creado. Una esfera de cristal que contiene el mundo. En la alquimia de la época, el matraz de cristal sellado era el recipiente donde la gran obra ocurría. El lugar cerrado donde los cuatro elementos se transformaban unos en otros bajo el calor controlado del alquimista. La creación entera dentro de ese símbolo, el universo como laboratorio. Para quien conocía ese vocabulario, el mensaje estaba antes de abrir el tríptico. Cuando el tríptico se abre, el contraste es físico. El color llega de golpe. El panel izquierdo muestra el paraíso, un jardín de luz suave, con formaciones de roca rosada que emergen del agua como hongos de piedra, fuentes ornamentadas con formas que no existen en ningún manual de arquitectura real. En el centro del panel, la figura de Cristo, joven, sostiene la mano de Eva recién creada y la presenta a Adán, que la mira desde el suelo con la expresión de alguien que acaba de ver algo que no esperaba. En la esquina superior izquierda del paraíso, en el interior de una fuente redonda, hay una lechuza que mira directamente hacia afuera. Solo una. En el vocabulario simbólico de la pintura flamenca del siglo XV, la lechuza era el emblema de la herejía. El Bosco la colocó dentro del paraíso, en la fuente del primer jardín, antes de que el pecado exista todavía. Ahí, desde el principio. El panel central es el que da nombre a toda la obra.
Centenares de figuras humanas desnudas de todas las edades, razas y proporciones. Hombres y mujeres que se bañan en estanques circulares, que cabalgan animales fantásticos en círculos perfectos sin destino, que emergen del interior de flores gigantes o descansan dentro de burbujas de cristal transparente. Fresas del tamaño de una casa. Cerezas que funcionan como embarcaciones. Uvas tan grandes como un hombre. Todo lo que los ojos ven en ese panel central pasa y se olvida, como el sabor de la fresa silvestre, que apenas se siente cuando ya ha desaparecido. El padre Sigüenza lo entendió con más precisión que muchos investigadores modernos. Eso era la lujuria, no el goce que dura, el goce que se escapa. En el plano medio del panel central hay un estanque. Dentro, mujeres que se bañan. Fuera, una cabalgata de hombres que giran sin parar en el mismo sentido, sobre osos, leones, cerdos, ciervos, unicornios, camellos, siempre alrededor, siempre en círculo, sin entrar, sin detenerse. Esta es la escena que durante siglos se describe como orgía. Pero hay un patrón que el ojo que mira por primera vez no detecta de inmediato. El movimiento circular alrededor de un punto central femenino, sin contacto, sin resolución. Los historiadores del arte que conocen el vocabulario alquímico de la época identifican ese movimiento con el rito de la coniunctio, la conjunción de los opuestos. En la gran obra alquímica, la coniunctio era la fase donde el principio masculino y el femenino se aproximaban sin fundirse, generando la energía necesaria para la siguiente transformación. El proceso que, en la alquimia de la época, producía la transmutación de los elementos. Pero aquí hay un detalle que se le escapó a todos durante siglos. Si el panel central era un diagrama para quien supiera leerlo, el panel derecho era la consecuencia de no haberlo comprendido. El fuego que destruye lo que no superó la prueba, el infierno. Una ciudad arde al fondo del panel derecho. Las llamas se reflejan en un río oscuro sin nombre. El calor visible contrasta con zonas de hielo en el primer plano, donde cuerpos quedan atrapados y congelados. En el centro del panel, la figura que todos los comentaristas mencionan primero, el hombre árbol. Un torso en forma de huevo, blanco, que reposa sobre dos troncos podridos que terminan en barcas a modo de zapatos. El interior del torso es hueco. Dentro, una taberna con clientes sentados bebiendo al filo del mundo. La taberna dentro del árbol, dentro del infierno. Sentado en un trono que es también un retrete, devora pecadores y los expulsa hacia abajo. Los avaros pagando su deuda exacta en monedas. Y en el primer plano izquierdo del panel, los instrumentos musicales. Un arpa del tamaño de un edificio donde hay un hombre crucificado entre sus cuerdas. Una flauta gigantesca que otro condenado lleva a cuestas como si fuera una cruz de camino al Gólgota. Un órgano de manivela, manejado por una figura con una cuerda marcada, con plomo colgando de su escudilla, la señal que identificaba a los mendigos, según una ordenanza municipal de 1459. Y un laúd colosal que aplasta a un hombre del que solo sobresale la mitad inferior del cuerpo. Sobre las nalgas de ese hombre, escritas con el mismo pincel que pintó todo lo demás en esa tabla de roble, hay unas notas musicales. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal. Es lo que me permite seguir desenterrando las que vienen. Durante siglos, nadie prestó atención específica a esas notas. Las descripciones del infierno musical del Bosco mencionan los instrumentos, las torturas, el hombre árbol, el monstruo devorador. La partitura en las nalgas aparecía en algunos catálogos especializados como un detalle pintoresco, sin análisis posterior. En 1978, el grupo de música antigua Atrium Musicae de Madrid, dirigido por Gregorio Paniagua, usó esa partitura como punto de partida para un disco que llamaron Codex Gluteo. Dos caras, nalga 1 y nalga 2. El ejercicio tenía un punto de humor académico. La transcripción no era del todo sistemática, pero algo sonó. La melodía existía. Lo que cambió todo fue mucho más reciente. En 2014, una estudiante de la Universidad Cristiana de Oklahoma llamada Amelia trabajaba con su compañero Luke en un análisis de la pintura del Bosco.
Descargaron una fotografía de alta resolución del sitio web del Museo del Prado. Amelia observó esas notas con más cuidado del que nadie había dedicado a examinarlas antes. Decidió transcribirlas de forma sistemática. Asumió que la segunda línea del pentagrama equivalía a un do, suposición coherente con los cantos gregorianos medievales. Las tecleó en un secuenciador digital. La melodía sonó, con fraseo, con estructura interna, alegre incluso, nada de lo que uno esperaría escuchar procedente del infierno de El Bosco. Amelia publicó la grabación en su blog con el nombre de Canción del Trasero del Infierno, admitiendo de entrada que el error de los 600 años era suyo. La grabación llegó a millones de personas en menos de 48 horas. Fue cubierta por prensa de todo el mundo. Y la pregunta que Amelia y Luke no pudieron responder entonces, y que ningún especialista ha respondido del todo desde entonces, es esta. ¿La pintó El Bosco con la intención de que sonara? Si la respuesta es sí, la partitura no es decoración. Es un mensaje. Y si es un mensaje, hay que preguntarse qué dice esa música sobre todo lo que rodea al condenado aplastado por el laúd. Sobre el panel entero. Es aquí donde los investigadores de los siglos XIX y XX habían estado trabajando durante décadas, con conclusiones que no se pusieron de acuerdo. En 1947, el historiador de arte alemán Wilhelm Freinger publicó un análisis que causó un escándalo académico que duró décadas. Freinger argumentó que El Bosco no era el devoto católico integrado que los documentos biográficos sugerían. Argumentó que era miembro activo de una secta herética, los hermanos y hermanas del espíritu libre, relacionados con la doctrina adamita. Según Freinger, el Jardín de las Delicias no era una advertencia moral contra el pecado. Era el manual encriptado de una doctrina que describía cómo recuperar el estado de inocencia original de Adán mediante la práctica ritual de lo que la Iglesia condenaba. La partitura en las nalgas era, para Freinger, la música nupcial de ese ritual. La teoría de Freinger fue rechazada por la mayoría de los especialistas. Los documentos biográficos del Bosco son los de un hombre completamente integrado en la estructura religiosa oficial, miembro jurado de una cofradía ortodoxa, pintor de retablos para iglesias, sin ningún proceso judicial conocido contra él. Y todas las obras, suyas conservadas, tienen temática religiosa con intención moralizante visible. Pero hay un detalle que se le escapó a todos durante décadas. La Hermandad de Nuestra Señora a la que El Bosco perteneció no era un club parroquial corriente. La investigadora Rosa María Vivancos, en un análisis publicado en la revista académica Arte y Sociedad en 2017, señala que la cofradía reunía élites cultas con acceso a textos místicos y heterodoxos. La posición del Bosco como miembro jurado implicaba una formación en literatura religiosa que incluía textos que la mayoría de los feligreses nunca leería. La hermandad debatía teología en espacios privados y, en esos debates, los límites de la ortodoxia se exploraban sin dejar actas públicas. Que El Bosco leyera esos textos no lo convierte en hereje. Significa que pintó con esa información dentro. Los símbolos alquímicos del tríptico son demasiado sistemáticos para ser accidentales. La esfera de cristal exterior, el matraz de la gran obra, la cabalgata circular del panel central, la coniunctio alquímica, la conjunción de opuestos, las 5 construcciones fantásticas que emergen del agua al fondo del panel central, algunas con formas que varios investigadores han identificado como atanores y retortas alquímicas. La lechuza en el interior de la fuente del paraíso, mirando hacia afuera desde el primer jardín, y la partitura en el infierno, en el único lugar donde nadie con dignidad la buscaría. Ese es el detalle que los investigadores llevan décadas sin poder explicar con satisfacción. Si la música era solo decorativa, ¿por qué suena? Si era solo un objeto pintado sin valor tonal, ¿por qué las notas, al transcribirse con las suposiciones técnicas más básicas posibles, producen una melodía con estructura interna coherente con los cantos de la época? El Bosco pintó una melodía funcional en el lugar más improbable de su obra más compleja.
Y lo hizo con suficiente precisión para que sonara 500 años después. Cuando alguien con una fotografía de alta resolución y un secuenciador digital decidió comprobar si podía funcionar. Lo que sí existe es el registro de lo que hizo Felipe II cuando el tríptico llegó al monasterio de El Escorial en el verano de 1593. Lo mandó colocar en sus habitaciones privadas, no en el salón principal del monasterio, donde los visitantes pudieran verlo con facilidad. El monarca más poderoso de Europa se aseguró de que el cuadro más desconcertante de su colección estuviera solo a disposición de sus propios ojos. ¿Qué pensaba mientras lo miraba? No lo escribió en ningún lugar que se haya conservado. El tríptico lleva en el Museo del Prado desde 1939. Antes pasó décadas en El Escorial. Antes de eso, en el Palacio de Bruselas de la Casa de Nassau, donde el cardenal Luis de Aragón lo encontró en 1517 y dijo que era imposible de describir. El Bosco murió el 9 de agosto de 1516. Los registros de la Hermandad de Nuestra Señora anotaron ese día el fallecimiento de un miembro ilustre, sin escándalo, sin proceso judicial, con todos los ritos correspondientes. El Bosco no dejó epitafio conocido, ni carta conservada en ningún archivo, ni un texto de su mano que explique nada de lo que pintó. Solo quedan las tablas. Y en las tablas, todo lo que eligió dejar. Esas tablas de roble viajaron durante décadas por las colecciones nobles de Flandes antes de llegar a España. Vieron la Reforma, vieron la Contrarreforma, sobrevivieron guerras, confiscaciones y cambios de mano. Llegaron al Prado en 1939, cuando el museo las recibió como depósito del patrimonio nacional. Desde entonces las visitan millones de personas cada año que entran en la sala 56A y miran durante unos minutos lo que el Bosco tardó años en pintar. Vuelve ahora al principio de esta historia. 2014, Oklahoma. Una estudiante con una fotografía de alta resolución descargada del sitio web del Museo del Prado y un secuenciador abierto en el ordenador, los auriculares puestos, el play y una melodía de 500 años de antigüedad que suena por primera vez desde la pantalla de un portátil universitario. El Bosco pintó esa partitura sobre las nalgas de un condenado, en el panel más analizado, más comentado, más reproducido de toda la obra, a plena vista de cualquiera que se acercara a mirar con suficiente detalle y suficiente paciencia. Ahí estuvo 500 años, porque el único lugar donde nadie busca una melodía es donde nadie con dignidad querría mirar. Y en ese lugar la melodía estuvo segura. La pregunta que ningún documento resuelve es la más difícil. Si el Bosco escondió una melodía funcional en el infierno, si codificó un vocabulario alquímico a lo largo de los 3 paneles, si eligió cada símbolo con la precisión suficiente para que funcionara en 2 lecturas al mismo tiempo, la pregunta no es si era ingenioso. La pregunta es qué quería decir y a quién. Estamos ante la sátira moral más elaborada del Renacimiento nórdico, pintada por un artesano devoto con un sentido del humor tan oscuro como su propia noción del infierno, o ante el documento cifrado de algo que el Bosco no podía escribir en ningún papel, que sabía que la Inquisición habría destruido sin leer, y que decidió pintar donde todos lo verían sin que nadie lo entendiera.